Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Buenísimo. sí, se ve. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar despacito con el tema del lenguaje y afasias, ¿sí? Cuando uno empieza este tema, lo primero que tiene que aclarar, ¿sí?, es que hay un mito, ¿no? Este mito de que nosotros tenemos dos hemisferios y que un hemisferio se encarga de una cosa y el otro hemisferio se encarga de otra, ¿sí? Como si fueran dos cosas separadas, dos órganos separados que no están unidos por ningún cuerpo calloso, ninguna comisura blanca anterior-posterior, ningún trígono, adénula, etc., ¿sí? Y en realidad esto, obviamente, si están conectados, tiene que haber alguna conexión y en las funciones lo mismo. Si bien el lenguaje, ¿sí?, el lenguaje se dice que es una función que guarda cierta asimetría, ¿está bien? Esto no quiere decir que hay un hemisferio que se encarga del lenguaje y el otro no se encarga del lenguaje, sino que son complementarios en el lenguaje, ¿sí? Y en todo lo que tiene que ver con la expresión y la comprensión del lenguaje, se va a encargar un hemisferio, pero el otro hemisferio se va a encargar de otra cualidad del lenguaje, que es la entonación. Dejo de compartir para dejar pasar compañeros. Espero un minuto más porque se están sumando ahora, ¿sí? Entonces, como les decía, el mito, ¿no? El mito que gracias a algunos jefes de la neurociencia se propaga por todos lados, ¿no? Que el que usa más el hemisferio izquierdo es más calculador, el derecho es creativo, son todas mentiras. Eso es lo primero que hay que decir, absolutamente mentiras, porque de hecho, si alguno cree que eso es verdad, hay ejemplos de chicos que nacen sin medio hemisferio, sin un hemisferio, que se lo descubren de grande y ese hemisferio toma la totalidad de los eventos, hace la totalidad de la vida normal, ¿está bien? Y otra demostración clara es que si uno tiene un accidente, ¿no?, cerebrovascular o un traumatismo de cráneo hasta los 8 o 14 años de edad, por ejemplo, todas las zonas que antes se encargaban de la parte de la expresión y comprensión del lenguaje, si era el hemisferio izquierdo, ahora empiezan a tomarlas el hemisferio derecho. O sea que el hemisferio derecho está capacitado, ¿sí?, como para agarrar y decir, si el izquierdo no se encarga, me encargo yo, ¿sí? Entonces, esto de las funciones, por eso insisto, es un absoluto mito, ¿sí? Y en el hombre, en el ser humano, ¿sí?, todavía es más importante. ¿Por qué? Porque, digamos, los animales, que uno sepa, por lo menos uno puede tener conocimiento, los animales, un perro ladra, ¿sí? Ladra, ¿sí? Y por ahí con el ladrido se comunica con otro perro, ¿sí? Ahora, yo nunca vi, digamos, que los perros entonaran diferente, ¿no? Tuvieran entonaciones diferentes para comunicarse con otros perros. Me puedo equivocar porque no entiendo el mundo perruno, pero digamos, la entonación, ¿sí?, la entonación como juego importante en el lenguaje es humana, ¿está bien? Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿sí?, no es cierto que es un mito que los hemisferios, y lo digo en este tono, no es lo mismo que yo les diga en un examen, no es cierto, ¿no? O sea, la entonación cambia completamente el lenguaje, ¿está bien? Y el humano, fíjense los problemas que tenemos, ¿no?, en comunicación, que cuando usamos el WhatsApp, ¿no?, que a veces mandamos mensaje y el otro nos dice, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, es que no te puedo mostrar mi cara ni la entonación con la cual te estoy diciendo esto. ¿Sí? Entonación en el humano juega un papel fundamental en la comprensión y la entonación del lenguaje, ¿sí? Y entonces ahí se entiende por qué son complementarios. Porque mientras un hemisferio se va a encargar de comprender lo que ustedes me dicen, ¿no?, y expresar cosas, el otro se va a encargar de comprender la entonación, ¿sí?, que ustedes me están hablando y de expresar con una entonación determinada. ¿Sí? ¿Queda claro eso hasta acá? ¿Sí? Los que tienen las cámaras cerradas. Sí, se entiende. Ok. Los voy a torturar con la cámara cerrada toda la clase, así que estén preparados. Bien, volvemos a la presentación. Muy bien, entonces, como dije recién, ¿sí?, en el lenguaje nosotros podemos rescatar una parte semántica y una parte prosódica, ¿sí? Lo semántico sería el significado, la sintaxis, y lo prosódico es el tono y la intensidad, ¿sí? Sería algo relacionado con el componente emocional, ¿sí? Este es el componente general del lenguaje. Bien, ahora bien, es un proceso altamente lateralizado, ¿sí? Lo cual no quiere decir que lo tenga un hemisferio, ¿está bien? Pero la palabra dominancia surge del lenguaje, ¿está bien? Entonces, es un proceso lateralizado en el sentido de que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, en la mayor parte de las personas, es el encargado de la parte semántica del lenguaje, o sea, de la comprensión y de la expresión, ¿sí?
Para los que somos diestros, ¿sí?, que vivimos con la derecha, el 95% de las veces es el hemisferio izquierdo el que se va a encargar de esto, el componente semántico. Para los zurdos, o sea, los que escriben con la izquierda, ¿está bien?, el 75% de las veces también es el hemisferio izquierdo, ¿sí? O sea que nos queda una proporción de la población chiquita en los cuales este componente semántico de comprensión y expresión va a estar en el derecho en vez del izquierdo, ¿sí? Pero la gran mayoría, independientemente de con qué mano escriba, se va a lateralizar hacia la izquierda el componente semántico, ¿sí? Cuando hablemos de producción, como dice acá, hablamos de la capacidad de generar el mensaje, ¿sí? Y cuando hablemos de comprensión, de codificar el mensaje que estamos leyendo o estamos escuchando de otra persona. Hace no mucho tiempo se descubrió, ¿sí?, que hay dos redes neurales del lenguaje. Una red dorsal, o sea, que se va a ir un poco más para arriba, ¿sí?, hacia lo que es el parietal, ¿sí?, que es la red fonológica, ¿está bien? La red fonológica. Y va a estar ahí en la corteza temporoparietal, como le dije recién. Y otra red ventral, semántica, que está más en la región occipito-temporal, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con la representación articulatoria y motora va a estar en esta red dorsal o fonológica. Y todo lo que tenga que ver con la representación del léxico y lo conceptual va a estar en la corteza occipito-temporal, ¿sí?, o sea, en la red ventral. Eso por un lado, ¿sí? Cuando yo digo vía dorsal, ¿no?, o fonológica, ¿sí?, hacemos referencia a, fíjense lo siguiente, corteza facial motora, ¿sí? O sea, en la circunvolución frontal ascendente, a nivel prerolándico, ¿sí?, ahí hay una sola representante de la corteza facial, ¿sí?, pero la parte de la expresión motora, ¿sí? También participa la corteza premotora ventral, ¿sí?, o opérculo frontal. El área de Broca, que es esto que ustedes tienen acá como 1, ¿sí?, el área de Broca está dentro de la circunvolución frontal inferior, ¿sí? La ínsula, ¿sí?, que está acá adentro, no la estamos viendo porque tenemos que abrir la cisura de Silvio, y el área de Wernicke, que es lo que está marcado ahí aproximadamente con 3, el área de Wernicke, que es la circunvolución temporal superior bien posterior, o sea, casi en la unión parietal, ¿sí? Y además, obviamente, fascículos que unen todas estas estructuras, ¿no?, como el fascículo arcuato, que es el que ustedes están viendo ahí, ¿sí?, que yo estoy marcando, el fascículo longitudinal inferior y algunos segmentos anteriores y posteriores que acá no están dibujados, ¿sí?, acá no están dibujados. Y cuando hablamos de componentes de la vía ventral, ¿sí?, o semántica, hacemos hincapié en la circunvolución temporal inferior, por aquí abajo, ¿sí?, lo que se llama el giro fusiforme, que en parte tiene la responsabilidad del reconocimiento del rostro, ¿sí?, pero también a un costadito va a estar lo que llamamos caja de letras, ¿sí?, que es el sector en el cual cada vez que vamos a la escuela y aprendemos una letra, ¿sí?, etcétera, queda ahí adentro, ¿está bien? Y de todos los idiomas va a quedar ahí adentro, aunque quede en un lugar un poquito diferente, un idioma como el chino con respecto al español, ¿sí?, están siempre en la misma caja de letras, ¿sí? Y esa zona inferior temporal que tiene que ver con la caja de letras, ¿sí?, es interesante que uno la adquiere, digamos, a lo largo de la vida, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no nace con caja de letras, sino que nuestro cerebro, ¿sí?, nuestro lóbulo temporal inferior y algo del occipital, lo que hacen es lo que se llama un reciclaje neuronal. Es decir, neuronas que van a estar destinadas a mirar, reconocer, generar objetos, etcétera, se las robamos, ¿sí?, las reciclamos para que ahora tengan otra función, que es la de reconocer las letras, ¿sí? Por eso se lo llama caja de letras, ¿sí? Y esta teoría del reciclaje es una teoría de más o menos 20 años, ¿sí?, pero cada vez se ve más porque cada vez tenemos más estudios que nos permiten, digamos, comprender esto en la medida que un chico está escolarizado. De hecho, las personas que son analfabetas, que no están, digamos, escolarizadas, que, digamos, no tienen reconocimiento de letras, estas zonas participan en otras funciones. ¿Esto no importa? ¿Esto no importa? Bien, vamos acá entonces. El lenguaje entonces es en parte esto. Ahora vamos a ver afasias, ¿sí? Una afasia es una alteración, ¿sí?, adquirida del lenguaje, ¿sí?, que es debida a una lesión cerebral y que se caracteriza por errores en la producción, en la denominación, ¿sí?, o en la comprensión, ¿sí? Cuando decimos en la producción, es todo lo que nos permite, desde el punto de vista motriz, modular los músculos del aparato fonatorio, digamos, para producir el lenguaje, ¿sí? La comprensión es el proceso cognitivo en el cual percibimos y entendemos el mensaje, codificamos el significado, ¿sí? Y la denominación en sentido de repetición que ahora vamos a ver, ¿sí? En 1861, ¿sí?, fue Paul Broca, ¿sí?, el primero que tenía un paciente que se llamaba Mr. Lelong, ¿sí?, que sufre un accidente cerebrovascular, ¿sí?
Lo único que podía decir este paciente que fue atendido por Broca, ¿sí? Es TAM. O sea, cada vez que Broca le hacía una pregunta, él entendía, ¿sí? Perfectamente, el paciente entendía perfectamente lo que Broca le estaba preguntando, pero contestaba con TAM, TAM. Por eso quedó como el cerebro de TAM, ¿sí? Que es el que ustedes están viendo ahí. Obviamente, ¿sí? Se imaginan cuando fallece el señor Lelón, lo primero que hace Broca es estudiar su cerebro, ¿sí? Y lo que encuentra es que hay una zona, un infarto, en la circunvolución frontal inferior. Circunvolución frontal inferior. Y esa zona es la que luego se le pone área de Broca, ¿sí? Área de Broca. Pero hay que saber que es el área, ¿sí? De la expresión de la palabra hablada. O sea, es una parte del lenguaje, ¿sí? Porque también está la palabra escrita. Entonces, el área de Broca, que está en la circunvolución, ¿sí? Frontal inferior, la llamamos área de la expresión de la palabra A. 13 años después, ¿sí? En 1854, Wernicke, ¿sí? Estudió a otro paciente, pero con unas características diferentes. Este paciente que Wernicke estaba estudiando, ¿sí? No comprendía lo que se le preguntaba, lo que se le decía, ¿está bien? Pero tenía un lenguaje muy, pero muy fluido, o sea, hablaba hasta por los codos, ¿sí? Y cuando muere, obviamente, se descubre que en el cerebro de esta persona tenía una lesión en un área que es la circunvolución temporal superior-posterior, ¿sí? Y esa área es la que hoy conocemos como área de Wernicke. Pero ya podemos decir algo, ¿sí? El área de Wernicke es el área de la comprensión de la palabra hablada, ¿sí? En sectores separados, acá está la palabra escrita, ¿sí? Pero quedó en la literatura como que tenemos dos áreas del lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke, ¿sí? El área de Broca es el área de la expresión del lenguaje y el área de Wernicke el área de la comprensión del lenguaje, ¿sí? Con diferencia de 13 años, estas fueron las primeras áreas que se conocieron y que tienen una función, que tuvieron una función específica. ¿Hasta acá se va entendiendo lo que voy diciendo o no? Sí. Hay compañeros que esperan para ingresar. Me fijo. Bien, ¿están viendo la presentación de nuevo? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, en principio tenemos que acordarnos que para la mayor parte de las personas en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Vamos a tener el área de Broca, el área de Wernicke, o área de la expresión de la palabra y área de la comprensión de la palabra, ¿sí? Que para la mayor parte de las personas es el hemisferio izquierdo porque tiene que ver con la comprensión y la expresión de la palabra, ¿sí? Estas dos áreas están unidas por un fascículo, ¿sí? Que como se arquea, se lo llama fascículo arcuato o fascículo arqueado. Y acá lo tenemos en primera plana, ¿no? El área de Broca, ¿sí? El área de Wernicke atrás y el fascículo arcuato. El fascículo arcuato allí. Bien, entonces, cuando yo tengo una lesión en el área de Broca, ¿sí? Tengo una afasia, o sea, un trastorno del lenguaje adquirido, ¿sí? Que se llama afasia de Broca. También la llamamos afasia de expresión o afasia motora. Cualquiera de esos términos están en los libros. De Broca, de expresión o afasia motora, ¿sí? Es básicamente, ¿sí? Una afasia, un trastorno del lenguaje que se da como consecuencia de una lesión en esta circunvolución frontal inferior. Bien. ¿Qué tiene el paciente entonces? Obviamente, la producción del lenguaje es lo más afectado. ¿Sí? El paciente entiende todo perfectamente porque su área de Wernicke está intacta, el fascículo arcuato está normal, funciona bien, pero el área de Broca, que tiene que ver con el funcionamiento, la producción del lenguaje, está dañada. Entonces, lo más afectado es esto. Por lo tanto, los pacientes no pueden expresarse. Y eso va desde aquel que está en mutismo, que no dice nada, aquel que dice pocas palabras, pero dice, digamos, por ahí utiliza sílabas, reemplaza sílabas, etcétera, con mucha dificultad, un lenguaje poco fluido. En general, la persona por minuto puede decir 8, 10, 12 palabras, digamos, ¿sí? Nada más, pero es consciente de todo esto, obviamente, y comprende esto mismo. Es decir, él habla y comprende que lo que está diciendo está mal, ¿sí? Entonces, la comprensión está preservada absolutamente, ¿sí? Y cuando le preguntamos, o sea, le decimos, repita algo, eso está afectado. ¿Pero por qué está afectado? Si yo le digo, repita, qué sé yo, la palabra ministro, ¿sí? Él entiende que tiene que repetir eso, pero como su área de producción está afectada, la repetición está alterada. Pero no está alterada porque no sepa lo que tiene que repetir, sino porque justamente su área de expresión es la que está alterada.
Entonces, en la fascia de Broca predomina la incapacidad de la expresión del lenguaje. Eso es lo que me tengo que acordar, ¿sí? Lo más afectado es la gramática, ¿sí? Hay un déficit motor, hay reducción de la fluencia verbal, o sea, menos palabras, ¿sí? Oraciones por minuto, ¿sí? Un trastorno de la velocidad, incluso a veces de la melodía, hay errores de articulación en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje espontáneo es muy dificultoso, ¿eh? Cuando si el paciente quisiera decir cosas que de hecho quiere, no puede, digamos, le cuesta, ¿sí? Hay muchas interrupciones, ¿está bien? Hay pérdida de la gramática normal, absolutamente, ¿está bien? Absolutamente. Y en los casos más graves, como ven acá abajo, emite algunas palabras o fonemas, sílabas, ¿está bien? Que puede ser el único componente del discurso. Se puede contestar como pasaba con el señor tan, 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 es decir, en forma estereotipada verbalmente, ¿sí? La comprensión está respetada, ¿sí? Porque el área de Wernicke está intacta. ¿Y qué es lo que puede acompañar esto? Bueno, el tema es que el área de Broca, ¿sí? Es un área frontal, ¿sí? Pero frontal, ¿está bien? Y está muy cerca y comparte estructuras con las áreas motoras primarias, premotoras y suplementarias, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, en general, estas lesiones en el hemisferio izquierdo suelen verse en los pacientes que sufren una enfermedad cerebrovascular o isquémica, ¿sí? En el 85% de los casos, o hemorrágica. Por lo tanto, lo que acompaña a estos pacientes es que están, como ven acá en el dibujo, hemiplégicos o hemiparéticos, es decir, tienen un síndrome de neurona motora superior, ¿sí? Están con hipertonía e hiperreflexia, ¿sí? Puede aparecer signo Babinski, clonus, todo lo que ustedes deberían estudiar en síndrome de neurona motora superior, ¿sí? Porque está claro que es lóbulo frontal, ¿sí? Y obviamente, como el paciente es consciente de todo esto, absolutamente, porque entiende todo, la depresión es habitual, ¿sí? Por eso estos pacientes requieren mucho acompañamiento, no solo fonológico, de la rehabilitación motora, sino también psicológico por este tema. Vamos a Wernicke, ¿sí? Se denomina fase de Wernicke cada vez que tengo un trastorno del lenguaje adquirido como consecuencia de una lesión de lo que conocemos como área de Wernicke, ¿sí? El área de Wernicke, que está ubicada en la circunvolución temporal superior-posterior, como ven acá, ¿sí? También se le llama a esta afasia de comprensión o afasia neurosensorial, ¿sí? Cualquiera de esos nombres es correcto, ¿sí? ¿Qué le pasa a un paciente que tiene una lesión acá, justamente en esta región? La producción del lenguaje, digamos, está sana, está preservada, porque el área de Broca está intacta. Entonces el paciente puede iniciar una conversación por él solo, está ahí perfectamente. Ahora, lo más afectado es la comprensión, ¿sí? Porque tengo afectada la zona de la comprensión, que es el área de Wernicke, ¿sí? El paciente no entiende lo que lee a veces o lo que le están diciendo, lo que le están preguntando, ¿está bien? Por lo tanto, al no comprender, ¿sí? Las órdenes que puede emitir hacia adelante son completamente desarticuladas de la realidad, ¿sí? ¿Cómo está la repetición? También está afectada, porque si yo le digo a un paciente de estos, ¿sí? Repita ministro, y él no entiende lo que yo le estoy diciendo, obviamente va a repetir cualquier cosa. ¿Está bien? Eso está claro. Pero su lenguaje va a ser muy fluente, muy fluido, es decir, no tiene un trastorno para hablar, para expresarse, ¿sí? Entonces, predomina la incapacidad de comprender el lenguaje. ¿Está bien? Y puede ser, obviamente, porque está alterado el reconocimiento fonológico auditivo o de la memoria visual de la capacidad. ¿Por qué pongo todo esto? Porque si bien el paciente puede emitir un discurso fluente, ¿está bien? Lo puede, está vacío de contenido, y eso puede ser tanto en lo que escucha, digamos, lo que está pensando que tiene que decir, etc. Abarca todas esas estructuras, ¿sí? Es frecuente que estos pacientes, ¿sí? Utilicen lo que llaman circunloquios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En vez de decir para comer, dice cuchara, ¿sí? Por ejemplo, usa parafasias fonémicas, ¿no? Que es la sustitución o pérdida de fonemas. Entonces, dice, en vez de decir coche, dice cocho, ¿sí? ¿Está bien? En vez de plato, vaso, es decir, algo semántico, ¿está bien? Está relacionado el plato y el vaso, pero son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Y una cosa interesante, una cosa importante es que como la lesión está en la circunvolución temporal superior-posterior, o sea, bien cerca de lo que es el parietal casi, ¿sí? Por esta zona, en la profundidad de esta zona, aparecen las radiaciones ópticas de gravioleta, ¿sí? O sea, la vía óptica que se está yendo desde el tálamo hacia el lóbulo occipital. Por lo tanto, es muy común que estos pacientes, aparte de tener esta afasia, tengan hemicuadrantopsias, ¿sí? Estas lesiones que ustedes tuvieron en visión, donde el paciente pierde la visión de algún cuadrante, ¿sí? Y por último, ya vimos la fase de Broca y
de Wernicke, nos queda la fascia de conducción. Se llama fascia de conducción cuando tenemos una alteración en el fascículo arqueato o arqueado, ¿sí? Que es el que unía Wernicke con Broca, ¿sí? Como acá las dos áreas, Broca y Wernicke, están intactas, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a un paciente que tiene una lesión de este fascículo que están viendo ahí? Y obviamente, lo que es la conversación, el lenguaje conversacional, es fluido, porque el área de Broca está intacta y la comprensión está conservada porque el área de Wernicke está intacta. Pero lo más llamativo en estos pacientes, lo que más tienen alterado es la repetición. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga repetí ministro, él entiende, ¿sí?, que tiene que repetir algo y que ese algo es ministro, pero lo quiere mandar hacia adelante, hacia la expresión y no puede. Entonces, lo más llamativo acá es un trastorno en la repetición, que a veces puede confundir como un trastorno motor, ¿sí? Pero obviamente estos pacientes, ¿cómo sé que no tienen un trastorno motor? Porque espontáneamente hablan perfectamente, o sea, el lenguaje fluido. Acá. Entonces, si hacemos un repaso de Broca, Wernicke y conducción, decimos, en la de Broca lo más afectado es la fluencia, ¿sí? La repetición puede estar dañada por lo que dijimos, ¿está bien? Y tienen el síndrome de neurona motora superior. En la fase de Wernicke lo más alterado es la comprensión, ¿sí? La comprensión, ¿sí? Y pueden tener cuadrantopsias. Y en la fase de conducción, o sea, lesión del fascicular 4, ¿sí?, lo más alterado claramente es la repetición, ¿sí? La repetición, ¿sí? Eso es lo que me tengo que acordar de aquí. Y obviamente la afasia es diferente a un trastorno en la entonación del lenguaje. Cuando yo tengo trastornos en la entonación del lenguaje, a eso lo llamo aprosodias, ¿sí? Porque prosodia es la entonación, ¿sí? Entonces, cuando las lesiones se producen en un hemisferio o en otro, cambian, ¿sí? Cambian el lenguaje, ¿sí? Entonces, las aprosodias son problemas generados por la lesión en áreas involucradas en el lenguaje, pero en el hemisferio derecho, ¿sí? Análogas a las áreas que vimos antes, pero en el hemisferio derecho, ¿sí? Y hay una incapacidad de la persona para, digamos, interpretar correctamente la entonación del otro, ¿sí? El ritmo, tono, acento, entonación, o expresarse adecuadamente. Entonces, las aprosodias también se clasifican en aprosodias de producción, o sea, yo no puedo generar un cambio en la prosodia, ¿no? Que es lo que muchas veces cuando uno está en un lugar escuchando a alguien dice qué monótono, porque habla siempre igual. Bueno, podríamos decir que tiene una prosodia, pero funcional, digamos. Esto es por lesión, ¿no? Y la prosodia de comprensión es cuando no entendemos, ¿sí?, el cambio, ¿sí?, de prosodia, o sea, de entonación del lenguaje que está emitiendo. ¿Sí? Ahí en la guía van a tener, después van a ver con los ayudantes, digamos, que hay un test que se utiliza mucho para este tipo de trastornos, que es el test de Boston, ¿sí? Y esta es una de las figuras más clásicas, ¿sí?, que es la tarjeta del robo de las galletitas de Boston, digamos, donde los pacientes les pedimos, obviamente, con este tipo de trastornos, que nos cuenten qué ven, vamos anotando todo, etcétera, y vemos la evolución que tiene con su resolución. Bien, ¿preguntas hasta acá? Una aclaración para todos los que entraron después, etcétera. Esto es una clase, ¿sí? Hay que abrir las cámaras, ¿está bien? No es opcional, digo, entiendo si alguno no quiera por una razón particular, pero no es un paso esto, no es una votación, ¿se entiende? Es una clase, ¿está bien? Así que... ¿Alguna duda de lo que fue el lenguaje y afasias? ¿No? Bien. Cosa importante, digo, para los exámenes, ¿sí? Para los exámenes. Suele tomarse lenguaje y afasias de Broca, Wernicke, las que vimos acá, así sencillo, ¿está bien? Pero pasa algo que ustedes hablan de afasia, entonces nosotros le decimos, cuando ustedes dicen área de Broca, le decimos, ¿dónde queda el área de Broca? Y nadie contesta eso. O sea, están acá no porque están estudiando fisiología del sistema nervioso, ¿sí? Están acá porque están estudiando medicina. Entonces, es obvio que si les preguntamos, ustedes dicen la fascia de Broca se caracteriza y nombran 100 cosas, ¿sí? 100 cosas, y después al final uno le dice, ¿dónde queda el área de Broca? Ustedes dicen, no sé, se acabó el examen. Esto es lo que quiero que les quede claro. Es como si ustedes dijeran, voy a hablar de síndrome de neurona motora superior, ¿no? Y dicen, uno agarra y dice, ¿dónde queda la corteza motora primaria? ¿De qué estás hablando? No sé dónde queda. O nos dicen lóbulo parietal, occipital, etc.
está mal, ¿está bien? Se acaba el examen. Y no es solo decir en el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal está lleno de cosas, ¿está bien? Ya no podemos decir una cosa del siglo XIX, como Broca, que lo único que tenía es eso, ¿está bien? Entonces, hoy saben que la circunvolución frontal inferior es el área de Broca, la circunvolución frontal ascendente es el área motora primaria, ¿está bien? Eso hay que saberlo, ¿está bien? Aclaro, eso es importante para los exámenes. Vamos a memoria, la otra función superior. Muy bien. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, cosa importante, ¿está bien? Como lo que veníamos diciendo recién, otro mito, ¿está bien? Que tenemos que desterrar, ¿está bien? Cuando nosotros nacemos no somos un hoja en blanco y cuando ustedes están acá empezando a escuchar una clase de memoria y aprendizaje, yo no los subestimo porque yo sé que saben muchísimo de esto, ¿está bien? Mucho por ahí es inconsciente, mucho está medio olvidado, pero está ahí. Entonces, esto, digamos, que en algún momento era como una especie de las personas nacen sin nada, ¿no? Pero bueno, tienen una buena capacidad de aprender, es mentira, ¿está bien? El mayor mensaje que uno da, yo lo encontré acá, digamos, haciendo una comparación con esta película, ¿no? La Harry Potter que ustedes están viendo acá. Digamos, cuando yo vi esta película por primera vez hace unos cuantos años, ¿está bien? A pesar de que era una persona mayor ya, me encantó ver esta escena, ¿no? Me encantó algo inesperado, digo, que una persona podía atravesar para ir a la facultad, para ir al colegio, digamos, ¿no? Para ir a la facultad, pudiera atravesar, ¿no? Una pared con lo que tengo a mano y llegar rápidamente a un andén 3 1/4, 3 1/2, o el que fuera, ¿no? Al piso que uno quisiera, ¿está bien? Entonces, yo, ¿por qué me asombro de esto? ¿Está bien? ¿Por qué me asombro de esto? Es, digamos, básicamente porque sé que es imposible. Porque todas las veces que intenté yo atravesar una pared, digamos, cuando me di vuelta, me llevé por delante y me golpeé la cabeza, ¿está bien? No pude atravesar, ¿está bien? Entonces, sé que esto tiene que ver con una cuestión imposible. Ahora, la pregunta, ¿no?, que uno se hace es esto. Miren el de la izquierda, el chico con el bebé. Bueno, lo que estamos mostrando ahí, ¿sí?, es un bebé que nunca tuvo una experiencia de magia anterior, ¿está bien? Entonces, lo primero que uno le llama la atención es ¿por qué él sabe que eso es imposible? Digamos, ¿está bien? Uno puede decir, bueno, porque lo que siempre ve es lo que está, ¿está bien? Es una cuestión filosófica, digamos, ¿no? Tiene el único conocimiento que tiene de lo que está, ¿está bien? Pero ¿por qué tendría que saber de antemano que las cosas no pueden desaparecer? ¿Está bien? Entonces, hay un asombro también en el bebé, sin haber visto episodios de magia antes y sin haber visto todavía Harry Potter, ¿sí? Cuando uno dice, está bien, pero trasladámelo a otros experimentos, estos son experimentos que se hacen con bebés. Por supuesto, en los bebés, la atención, para saber si están prestando atención, lo que se mide es la cabeza y la vista, cuánto tiempo le pone atención a los objetos, ¿está bien? No puede decirnos me gusta o no me gusta. Entonces, si a un bebé, ¿sí?, se le pone una trayectoria de una pelota, ¿sí?, y se la hace detener por un muro, el bebé le presta atención a esto, aprende que el muro detiene la pelota y deja de prestarle atención inmediatamente. Si nosotros ahora hacemos esto, que cuando llega al muro, la pelota atraviese el muro por arriba, lo sobrepase, el bebé vuelve a asombrarse, porque entendía, previamente había aprendido que el muro tenía que detener las cosas, y ahora no las detiene. Entonces vuelve a mirar esto, ¿sí?, y se queda prendido en esto, prendido, y entiende que un objeto, digamos, cuando golpea con una pared, puede a veces no ser detenido, ¿también? Que la persona, digamos, esto va a proseguir. Al ratito se aburre de esto y deja de prestarle atención, ¿sí? Si nosotros, una vez que dejó de prestar atención, hacemos correr la pelota y le sacamos la pared, pero hacemos que la pelota igual, ¿sí?, cruce, vuelve, ¿está bien?, a llamarle la atención, porque se suponía que solo esto podía hacerlo en tanto en cuanto hubiera otro objeto que es la pared, ¿sí? Y posterior a esto, hay estudios interesantes en mujeres con el tercer trimestre del embarazo, ¿sí?, en donde por estudios psicográficos, ¿sí?, se les pone transiluminación a través de la panza, digamos,
¿sí? Primero con un objeto como el que ustedes ven arriba, donde hay 2 puntos, ¿sí? 2 globitos arriba y uno abajo, simulando que es una cara, y donde se hace ecografía para ver qué pasa con la cara, el rostro del bebé. Y cuando pasa esto con transiluminación, ¿sí? El bebé suele dirigir su mirada, aunque no puede percibir obviamente todos los estímulos, porque su retina todavía no está madura, ¿sí? Puede percibir, ¿sí? Eso y se queda prendido mucho tiempo esa imagen. Lo que descubrieron los que estaban haciendo este experimento es que cuando invertían esto, es decir, la forma de lo que podría ser un rostro con 2 ojos y boca abajo, la invertían, el bebé no le prestaba atención. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo sabe el bebé lo que es un rostro si nunca vio un rostro todavía? ¿Está bien? Esto quiere decir que a través de la evolución tenemos un conocimiento heredado, genético, que imprimió cuestiones, está bien, en nuestro cerebro. Entonces, nadie, ninguno de nosotros nace como una hoja en blanco, ¿sí? Y para todavía comprobar más esto, porque si no hablamos del lenguaje, ¿sí? En un chico a los 2 meses de edad, uno ya sabe que se le activan las mismas zonas del lenguaje que en el adulto, ¿sí? Es decir, se le activa la zona de comprensión de las palabras, de la expresión de las palabras, de la conducción, de la caja de letra, o sea, la zona se activa. El problema es que el bebé todavía no sabe, digamos, el lenguaje, no entiende que un objeto lo puedo llamar perro, ¿sí? Que a esto lo puedo llamar agua, computadora, etcétera, ¿está bien? Pero las zonas se le activan igual, ¿sí? Se activan igual que en el adulto. Esto quiere decir que existen un montón de zonas del cerebro que empiezan a activarse y a prepararnos, ¿sí? Para recibir lo que es la educación. Bien. Entonces vamos a hablar de memoria ahora y aprendizaje, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si bien en un momento, ¿sí? Ya sabíamos en 1861 cuál era el área del lenguaje, por lo menos el área de Broca, ¿está bien? Luego apareció el conocimiento del área motora primaria, ¿está bien? A alguien se le ocurrió en algún momento, ¿sí? Preguntar, bueno, ¿cuál es el área de la memoria? ¿Sí? ¿Existe el área de la memoria? ¿Está bien? Y obviamente, ¿sí? Teníamos a Sherrington, que es un neurofisiólogo muy, pero muy importante, que alguna vez le dijo a un discípulo, que es Penfield, estaría muy bueno plantearle a un preparado, el preparado era un paciente, ¿sí? O un animal que pudiera dar respuesta, ¿sí? Si recuerda algo cuando le estimulamos el cerebro y puede obtener una respuesta. Entonces Penfield se le ocurrió, bueno, por ahí podemos hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo opero pacientes, soy un neurocirujano, opero pacientes que tienen epilepsia refractaria, ¿sí? Estamos hablando de un momento donde la medicina no tenía mucha medicación, y por ahí en el medio de la cirugía, como el cerebro no duele porque no tiene receptores del dolor, puedo estimular y ver qué pasa. Y demostró Penfield que la estimulación eléctrica de los lóbulos temporales producía una respuesta coherente de una experiencia anterior, es decir, evocaba en el presente una memoria. Es decir, parecía, ¿no?, como el haber encontrado en algún momento, ¿sí? El área de la memoria en los lóbulos temporales, ¿sí? Y esto se puede hacer porque, como ustedes ven, si bien lo de la izquierda es un chiste, lo de la derecha no es un chiste. Uno puede operar un cerebro, ¿sí? Digamos, porque no, vuelvo a insistir, no tiene receptores del dolor en el cerebro. Este es Penfield, ¿está bien? Y él cuenta, de alguna manera, cómo cuando estimulaba el lóbulo temporal, los pacientes decían haber escuchado un sonido, una canción, veían escenas del pasado como si estuvieran viendo una película. Esta es una foto de una de las cirugías de Penfield, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y fíjense lo que se hacía, ¿no? Mientras se estimulaba el cerebro, o sea, se aprovechaba el momento de la cirugía, se aprovechaba para estimular diferentes zonas del cerebro y ver qué ocurría, si movía un dedo, la mano, el pie, etcétera. Se los rotulaba, también se iba tomando nota de todo esto para... En el año 1957, un paciente que sabemos hoy que es Henry Mollison, ¿sí? Es llamado en neurofisiología el paciente HM. HM es un paciente que a los 9 años de edad sufre un accidente, ¿sí? Lo atropella un ciclista, sufre un traumatismo de cráneo, pero obviamente sobrevive y como consecuencia de esto tiene crisis convulsivas durante mucho tiempo, ¿sí? Esas crisis de convulsiones al principio eran parciales, o sea, de una partecita del cuerpo y de una parte de un hemisferio, pero luego se hacían bilaterales, generalizadas, por electroencefalografía sabíamos que lo que disparaban eran las neuronas del lóbulo temporal y que el poco tratamiento que había en ese momento no les servía demasiado, ¿sí? Entonces, Brenda Milner, una neuróloga que era colaboradora de un cirujano, está bien, el cirujano era Scoville, ¿sí? Scoville, como neurocirujano, en 1953 decide intervenir quirúrgicamente al paciente HM, ¿sí? Por estas convulsiones del lóbulo temporal que tenía. ¿Qué hizo? Extirpó, ¿sí?
¿sí? Prácticamente todo esto que ven acá, ¿sí? Es lo que se extirpó, ¿sí? Extirpó el hipocampo, el núcleo amigdalino, ¿sí? Partes de área de asociación temporal bilateralmente. Bilateralmente porque como las crisis eran bilaterales, tuvo que hacer una extirpación bilateral. Lo que están viendo a la izquierda es una resonancia magnética del paciente HM, por supuesto, cuando apareció la resonancia magnética. ¿Sí? Pues el paciente vivió muchísimo tiempo, ¿está bien? Entonces, esto es una resonancia magnética muchísimo tiempo después que les muestra ese agujero, ese vacío que quedó después de la cirugía. Y acá tienen el artículo original, ¿sí? Obviamente en aquella época había solo radiografía y ahí les están mostrando los clips de la neurocirugía, de la zona donde se hizo la cirugía. Y este es un dibujito de Scoville y Brenda Milner que ahí les muestra la zona que salió operada. ¿Qué pasó con este paciente después de la cirugía? ¿Sí? Cuando le resecaron estas regiones que ustedes ven ahí. Las crisis epilépticas, ¿sí? Que eran generalizadas, ¿sí? Desaparecieron las que eran generalizadas. Las parciales ya fueron muchísimo menos, ¿está bien? Y muy controlables. Les permitió bajar la dosis de la medicación. El coeficiente intelectual no solo no bajó, sino que aumentó. O sea que, evidentemente, esa parte de los lóbulos temporales no tenía nada que ver con lo que nosotros podríamos llamar, por lo menos, inteligencia básica, ¿sí? Y el lenguaje era normal, porque, claro, no tocaba el área de Broca ni el área de Warming. ¿Está bien? Entonces, el lenguaje era perfectamente normal. Pero, al poquito tiempo, lo que descubrieron, ¿sí? Es que HM había quedado suspendido en el tiempo, ¿sí? Digamos, por eso algunos autores dicen mejoró la salud en cuanto a las convulsiones, pero perdió el futuro, ¿sí? Y ahí tiene a la izquierda el cerebro que donó la familia de HM en el 2008 cuando falleció. ¿Qué pasó con este paciente? Se le solicitaba, por ejemplo, en un test, ¿sí? Que repita 5 dígitos leídos con intervalo de un segundo. Entonces se le decía, por ejemplo, repetir 2, 9, 6, 8, 3, ¿está bien? Y él tenía que hacer eso. Realiza correctamente la secuencia, se le agrega la prueba después agregando un sexto dígito, después un séptimo, etc. Luego de 25 ensayos, HM no pudo repetir la secuencia de 8 dígitos, ¿sí? O sea, la mayor parte de nosotros, ¿sí? Podría repetir correctamente 15 dígitos, hasta 15 dígitos, luego de 25 ensayos, ¿se entiende? Haciendo este test. Él no pudo hacer esto, ¿sí? Con 8 dígitos. Cuando se le pone este test, ¿sí? Con una matriz de bloques, ¿sí? En la pizarra, obviamente ¿sí? Iba apareciendo un bloque primero, después el otro, etcétera, ¿sí? Y él después tenía que tocar, digamos, o decir cuál fue el primero, cuál es el segundo. No pudo aprender a tocar correctamente la secuencia de 6 bloques, ¿sí? Incluso repitiendo la misma secuencia 12 veces, ¿sí? Y fíjense lo que ocurrió, ¿sí? Se le pidió que escriba mirando en un espejo, no la hoja, mirando en un espejo, ¿sí? Que dibuje, por ejemplo, la estrella, el dibujo de la estrella, ¿sí? Y se le pidió que dibujara la estrella 10 veces, ¿sí? Durante 3 días consecutivos. Entonces, fíjense, el primer día, cuando empezó, la tasa de errores era altísima, ¿sí? Cuando hacía este dibujo. Pero en la medida que practicaba, acá abajo tienen las veces que hizo el dibujo, ¿sí? A medida que él iba haciendo varias veces el dibujo, fíjense que la tasa de error iba bajando notablemente. El segundo día, ¿sí? Fíjense que ya la tasa de error cuando empezaba no era alta, era más baja, ¿sí? Y después de varias pruebas, ¿sí? Terminó siendo, ¿sí? Con poco error. Y el tercer día, fíjense que la tasa de error fue enormemente baja, ¿sí? Entonces, lo primero que se comprobó es que todo lo que tiene que ver con la memoria de las habilidades y las destrezas, evidentemente no está en el lóbulo temporal, porque uno puede aprender una destreza perfectamente. ¿El problema cuál era? Que cuando al tercer día el médico le decía, muy bien, ¿cómo mejoraste haciendo la estrella? El paciente decía, nunca lo hice esto. O sea, nunca recordó que al día anterior lo había hecho y que el primer día lo había hecho. Para él el tercer día era la primera vez que alguien le había pedido hacer este test. Es decir, había perdido la capacidad de consolidar la memoria, ¿sí? Por eso el paciente HM, para lo que es neurofisiología, para lo que es la memoria, fue muy importante porque no solo nos permitió ver qué ocurre si nos sacan los hipocampos, ¿sí? Que es la pérdida de consolidación de la memoria, sino que también nos dice, mirá que no tiene nada que ver el lóbulo temporal, esta zona, con la memoria de procedimientos, con las habilidades y la destreza que podés aprender igual. Por lo tanto, esto quiere decir que hay memorias en diferentes lugares, no hay un solo sitio para almacenar la memoria. Bueno, y después se hicieron otros test, ¿sí? Este es un test clásico que primero se muestra la figura que ustedes ven en uno,
cuando el paciente dice, no sé qué hay ahí, le mostramos la 2, también dice no, la 3, está bien la 4. La idea es que, obviamente, ¿sí? Cuando uno pasa por este test, habitualmente, ¿sí? Y lo aprende bien, a los 2-3 días, cuando le ponen de nuevo alguna de estas fotos, se da cuenta, de alguna manera, o guarda memoria de ese test, por lo cual puede decir que es un elefante, esto es un paraguas, aunque la primera vez no lo haya hecho, ¿sí? Entonces, él mejoró también eso, ¿sí? Con el pasar de la secuencia del test, la mejoraba notablemente. El problema es que para él siempre era la primera vez que lo hacía, nunca recordaba haberlo hecho antes. Y lo mismo con el rompecabezas, ¿sí? Se le daba un rompecabezas, lo hacía, tardaba el primer día 10 horas, el segundo día 6 horas, el tercer día 4 horas, ¿sí? Y cuando vos le decías al tercer día, qué bien, cómo mejoraste haciendo el rompecabezas, él dice, la primera vez que te hice un rompecabezas. Es decir, no recordaba haber pasado por la experiencia esta, ¿sí? Y también se comprobó que, digamos, tenía algo digamos, comprometía algo de esto del reflejo pavloviano, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando un tono, ¿sí? Se le daba un soplido en el ojo, ¿sí? Entonces, habitualmente, obviamente, si soplamos en el ojo de alguien, cierra la persona el ojo, ¿sí? Y se tocó un tono, ¿sí? Un tono musical, digamos, antes de efectuar el soplido en el ojo, ¿sí? Y se repitió esto hasta que el tono, por sí mismo, solo provocó el parpadeo, similar al reflejo de Pavlov con el perro, ¿sí? 2 años más tarde, HM, ¿sí? 2 años más tarde, al sonar ese tono, parpadeaba. ¿Está bien? O sea que nunca, digamos, perdió el reflejo condicionado pavloviano, pero el problema es que nunca recordaba haberlo entrenado para él, ¿sí? Ese es el problema que tenía. Cuando se mudaron, tardó 1 año en aprender el camino a una nueva casa, ¿sí? Esa es otra consecuencia, ¿sí? Acá tienen fotos de él. Entonces, ¿qué pasó en definitiva? ¿Está bien? No podía transformar la nueva memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Y eso se llama falla en la consolidación, ¿sí? Él podía aprender algo nuevo, ¿está bien? Yo le doy 3 números y los podía recordar en el momento, pero si dejaba de esperar 1 hora, no podía hacerlo. O sea, no podía consolidar esa memoria, ¿sí? Entonces, no hay un único sitio de almacén para todas las formas de memoria, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Y este caso sugiere que el hipocampo, ubicado obviamente en una parte del lóbulo temporal, juega un papel muy, pero muy importante en la consolidación, ¿sí? Esto es importante de recordar primero. Esto no importa, muy importante. Entonces, ¿cómo clasificamos la memoria? ¿Sí? La memoria la podemos clasificar con 2 criterios, ¿sí? Uno que es categórico, es decir, por el tipo de información que recuerdo, y otro por el tiempo, ¿sí? Que se recuerda. Entonces, la memoria podemos decir que es así. Hay una memoria llamada inmediata, perceptiva o sensorial, todos esos nombres es igual, depende del libro. Hay una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, ¿sí? Eso sería una clasificación por el tiempo que recordamos, ¿sí? Inmediata o perceptiva, de corto plazo y largo plazo. Algún autor dice que la primera inmediata estaría en corto plazo, ¿sí? Pero otros prefieren separarla completamente. Y, a su vez, la que es memoria a largo plazo, la podemos dividir en memoria implícita, también llamada no declarativa o de procedimiento, la cual se divide así, como ustedes están viendo acá, en procedimental, priming, condicionamiento y habituación-sensibilización, y la memoria a largo plazo, explícita o declarativa, que se divide en semántica y episodio, ¿sí? Y a su vez, en la memoria que estrictamente llamamos a corto plazo, ahí vamos a meter la memoria de trabajo, ¿sí? La working memory la vamos a poner ahí en memoria de trabajo, la ponemos ahí como a corto plazo, ¿sí? Que la memoria de trabajo es una memoria que es a corto plazo, pero podemos explicitarla. Declarar, vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, esto es un gráfico más o menos de una clasificación posible de la memoria. Está bien que uno tiene que tener en cuenta para estudiar. Bien, ¿qué llamamos memoria a corto plazo transitoria? Esa inmediata, ¿no? Era esa de segundos, tiene que ver con lo sensorial, es decir, sensaciones breves de lo que acabamos de percibir, ¿sí? Entonces, si yo les pongo unos segundos, ¿sí? Como ven acá, y les pido recuerden esto, ¿está bien? Y se lo saco, bueno, ahí fue básicamente esto, es una memoria inmediata que les pedimos de reconocimiento sensorial o perceptivo, ¿está bien? Dura segundos, ¿está bien? Dura segundos esto, porque si pasa un tiempo, 1 o 2 horas, obviamente ustedes no van a recordar esto. ¿Cómo podemos mejorar esta memoria perceptiva? Si siempre ponemos algo, ¿sí? De interés en alguna de estas líneas. Por ejemplo,
para recordar la secuencia X, C, G, K, yo podría sonar una canción primero, también que se asocia a esta línea, otra canción que se asocia al PLRB y otra canción que se asocia a Inca. ¿Sí? Entonces, a través de estas asociaciones musicales, auditivas, visuales, sensoriales, seguramente podré recordar más. ¿Sí? El problema de la memoria visual es que es limitada, es un 30-40%. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso es una manera pobre, digamos, de retener esta información para nosotros que queremos estudiar mucho en nuestra carrera. ¿Sí? Como les dije antes, cuando asociamos esto con sonidos, ahora los pacientes recuerdan más, ¿sí? O las personas normales recuerdan más. Entonces la sensorial, ¿sí? Es que hay una memoria, sensorial para cada modalidad. Recuerden que las modalidades eran la visión, la audición, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí? Etcétera. Habría como una memoria sensorial inmediata, ¿está bien? Para cada una de las modalidades. Ahora, ¿cómo nosotros manipulamos? ¿Cómo usamos esa memoria? A través de la memoria de corto plazo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué memoria de corto plazo de trabajo? ¿Sí? Porque es la representación activa, temporal de la información que se va a mantener por un breve lapso de tiempo, ¿está bien? Que nos ayuda a tomar decisiones de último momento, cambiar decisiones. ¿Está bien? Pero, ¿cuál es la diferencia entre la memoria de trabajo y la inmediato sensorial? En la memoria de trabajo no requiero el objeto presente. ¿Sí? Es como si yo tuviera una pizarra mental, ¿sí? Transitoria. Por eso lo ponemos ahí, pizarra mental transitoria. No necesito de ver las letras, ¿entiendes? No necesito de escuchar la música, ¿sí? Sino que es una pizarra mental que me permite ir tomando decisiones. Entonces, yo acá puse un ejemplo. Manuel se tiene que ir a cursar fisiología en la facultad. Pero dice, tengo tiempo. Tendría que pasar rápidamente porque tengo que comprar cosas. Se va a comprar cosas, agarra el changuito, ¿sí? Tiene que regar las plantas. Entonces dice, ahora que vuelvo voy a regar las plantas, ¿está bien? Se lava las manos antes de salir, ¿sí? Y agarra los libros, la llave de la mesa, ¿sí? Y decide ir caminando, ¿sí? Porque, de alguna manera así va a llegar más rápido que si toma el colectivo, ¿está bien? Estas son todas tomas de decisiones, una tras de la otra, que uno va haciendo, ¿está bien? Sin necesidad de que tenga el objeto ahí presente. O sea, si yo estoy en el supermercado comprando, ¿está bien? Y recuerdo regar las plantas, cuando llegue no necesito ver la planta para recordar que las tengo que regar, ¿sí? Y cuando voy a salir de mi casa, ¿sí? Una cosa importante de la memoria de trabajo es la siguiente. Yo salgo de casa, tengo que tomar las llaves, ¿está bien? Y voy a mi habitación porque están ahí. Entonces voy a la habitación y no las encuentro. Entonces digo, deben estar en el comedor. Voy al comedor y ahí las encuentro, ¿está bien? Pero si no las encuentro en el comedor, no vuelvo a la habitación. ¿Se entiende? La memoria de trabajo ha manipulado la información vieja de decir, ya pasé por ahí, no está, entonces busco en otro lugar. Para esto, esta es la importancia de la memoria de trabajo, ¿sí? Es explícita, sí, porque yo les puedo ir contando, ¿sí? Fíjense que mantiene la información temporal, ¿sí? Pero cuando ya no está disponible para los sentidos, ¿está bien? Para guiar un comportamiento. El problema es que es limitada la memoria de trabajo. No puedo mantenerla más de unos minutos y almacena poca información. Y esta memoria de trabajo está en un centro que llamamos centro ejecutivo en el lóbulo frontal. Y dentro del lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, que es lo más desarrollado que tiene el humano, lo más nuevo, ¿sí? En el humano, y lo que claramente lo diferencia al resto de las especies, ¿sí? Esta corteza prefrontal. Es lo que llamamos el cerebro ejecutivo, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuántas ventanas y puertas hay en la casa de ustedes? Ustedes no necesitan ir a ver, ¿no? Una por una para describirla. Pueden hacer un recorrido desde que entran de su casa mentalmente y decir, a la derecha tengo una, acá tengo otra, etc. Eso es manipular la memoria de trabajo, sin el objeto presente, ¿sí? Como les dije antes, ¿sí? La información que podemos retener con esta memoria de trabajo es limitada. ¿Sí? Hay cosas que no nos sirven esto. Y obviamente, un inconveniente es que cuando yo estoy usando la memoria de trabajo, ¿sí? Cualquier distracción me hace perder toda esta información absolutamente, ¿sí? Les puede pasar lo que a Felipe cuando iba a la escuela, que quería repetir, ¿no? A ver si podía dar bien la lección, de biología, en este caso de vegetales, y obviamente repetía, pero se encontró con un gol que podía patear un objeto, y después no pudo más, se olvidó lo anterior. Es muy, pero muy frágil. ¿Y por qué la importancia de recordar que es muy frágil? Está bien la memoria a corto plazo, esto importa, para otra clase. Por lo siguiente, ¿sí? Que les voy a mostrar.
Un segundito. No importa, ¿eh? Por esto, ¿sí? Porque si yo estoy manejando y mirando el WhatsApp, estoy sobrecargando la memoria de trabajo. Y así suceden los accidentes. ¿Sí? Entonces la memoria de trabajo sí tiene poca capacidad y se interrumpe rápidamente o se distrae rápido. Entonces esta es la consecuencia, ¿sí?, de generar distractores en esa memoria de trabajo, que es la que me permite ver, manejar, correr, etcétera, hacer maniobras en el momento, tomar decisiones, ¿está bien? Y por lo tanto tengo que estar ahí permanentemente usándola, prestándole atención a esa memoria de trabajo, usando esa pizarra mental continua, ¿sí? Entonces, obviamente, no usar el celular continuamente, ¿sí? Ahora pasamos a la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo, ¿sí?, se clasifica, como vimos antes, en implícita o no declarativa y explícito declarativa. Esta, tal cual, lo que significa en español. La memoria explícita, la que yo puedo declarar, nombrar, explicarles a ustedes, ¿está bien? Entonces, si a mí me preguntan en un examen, háblame de cómo se clasifica la memoria, ustedes van a tener que declarar, explicitarme, mediante un esfuerzo consciente, ¿sí?, y deliberado, porque yo les pedí que recuerden eso, de cómo se divide la memoria. La memoria explícita es aquella que puedo declarar, la traigo a la conciencia, ¿sí? Es flexible, es decir, está sujeta a múltiples fragmentos de información. Esto quiere decir que no depende de un área cerebral, sino que yo tengo fragmentos de información en varios lugares, en varias cortezas de asociación, y que en caso de requerir algo, de recordar algo, y no lo recuerde por una partecita, tengo miles de otros lugares que me pueden traer ese recuerdo fácilmente. Por eso es más flexible, ¿sí? Ejemplos de esta memoria es lo que acabo de decir recién, o decirle a ustedes qué hicieron ayer, qué hicieron el verano pasado, o sea, la memoria biográfica, ¿está bien? Eso es memoria explícita, ¿sí? Recordar un número telefónico, ¿sí? Recordar una canción, la letra, ¿está bien? Etc. Entonces, el almacenamiento de la memoria explícita o declarativa y la recuperación está disponible para la conciencia para que yo la pueda expresar con el lenguaje, la pueda declarar. Por eso se llama declarativa. A diferencia de esta, la memoria a largo plazo, implícita o no declarativa, es aquella que recordamos pero inconscientemente. Es rígida, ¿sí? Siempre está bien ligada al estímulo original por medio del cual la aprendí, ¿sí? Y ejemplo de esta memoria inconsciente es cómo patear un penal, ¿sí? Cómo patear un penal. O sea, nadie está pensando cuando va a patear un penal cómo se patea un penal, ¿sí? Uno patea, digamos, ¿está bien? Recuerda cómo tiene que moverse. Cómo marcar un teléfono, ¿está bien? Cómo marcar un número, ¿sí? Yo puedo haberme olvidado el número, entonces en todo caso me olvidé algo explícito, ¿sí? Pero lo que es cómo marcar el número, no, eso es implícito, ¿está bien? Cómo cantar una canción, yo me puedo olvidar la letra, pero cómo cantar, abrir la boca y esforzarme para cantar, puedo hacerlo. Entonces, eso es una memoria implícita o no declarativa, es inconsciente. Y, digamos, como es muy rígida esta, ¿sí?, está bien profunda, digamos, y está muy conectada a los estímulos originales, si yo, digamos, en algún momento me tildo cuando la voy a hacer, porque generalmente tiene que ver con maniobras, cosas que tengo que hacer, ¿no? Me tildo, digamos, vieron que a veces uno se queda tildado con el celular, está escribiendo algo, y hago un esfuerzo por decir qué quería decir, qué quería decir, no sale, no sale, no sale. Entonces, ¿qué es lo mejor ahí? En vez de insistir, ¿sí?, insistir, parar todo, levantarse, volver y luego hacerlo, porque eso es algo inconsciente, ¿está bien? Entonces, esto es importante, esto es importante. Entonces, la memoria a largo plazo explícita es el conocimiento general que las personas tienen, está formado por contenidos que adquirimos conscientemente, son fácilmente expresables por el lenguaje y por eso se lo llama declarativo, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el coronavirus? ¿Cuál es el mecanismo de contagio? ¿Qué es un caballo? ¿Qué hicimos el fin de semana? ¿Sí? Etcétera. Estas son preguntas, digamos, que van a ustedes a, digamos, de alguna manera necesitar traer al presente una memoria explícita, ¿sí? Para esa memoria no hay un almacén único, ¿sí? Un conocimiento X va a estar fragmentado en múltiples representaciones en el cerebro, cada uno tiene diferentes significados, ¿está bien? Pero yo puedo acceder de manera independiente, ¿sí? Entonces, si me olvido de algo, como le suele pasar a ustedes a veces en el examen, ¿no?, que uno se olvida de algo, digamos, y uno le da una ayuda por otro lado y enseguida engancha. Bueno, eso es la memoria explícita, hay un fragmento en todos lados, por suerte, ¿no?, porque uno daña una región y no por eso va a quedar sin memoria, ¿está bien? Porque está fragmentado ese conocimiento en diferentes lugares. Y hace mucho tiempo, en la década del 70, un psicólogo que estudió propuso la división de esta memoria explícita consciente episódica y semántica.
La episódica es la autobiográfica, o sea, es justamente episodios de la vida, ¿está bien? Es ayer, ¿está bien? O están escuchando una canción y dice, esta canción la escuché la semana pasada, ¿está bien? Es algo biográfico, ¿está bien? Es de episodios. Y la semántica es la información que en general está desligada del contexto, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, hábleme de cuándo se produce el potencial de acción, ¿está bien? Es el valor umbral, porque ustedes nunca vieron el potencial de acción, el umbral, digamos, en sí, ¿está bien? Entonces es algo semántico, ¿sí? No es algo que ustedes van a poder demostrar en vivo, etc. O como dice ahí, el plomo es más pesado que el agua. Uno lo repite porque lo aprendió, está bien, está, pero obviamente, ¿sí? Por más que lo pueda repetir, por lo tanto es explícito, lo puedo decir, ¿sí? Lo puedo declarar, y es a largo plazo. Yo puedo recordar lo que es un potencial de acción 20 años después, es semántico, ¿sí? Porque no está ligado, digamos, a una cosa que me sucedió a mí, ¿está bien? Cuando aprendemos los caballos son mamíferos, ¿está bien? Digo, el concepto mamífero justamente es un concepto, es una cuestión abstracta, digamos, está bien, que uno la representa por ver amamantar, etcétera, por un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, la memoria explícito declarativa, ¿está bien? Tulbin dice, mientras la memoria episódica es la información que recordamos, la memoria semántica es la información que sabemos. ¿Sí? La episódica es lo que me pasó, episodios, ¿sí? Me acuerdo de tal cosa. La semántica es como decir, yo sé tal cosa. ¿Sí? Yo sé el potencial de acción. ¿Sí? Y esto que decíamos, ¿qué significa que son flexibles? Bueno, vieron que a veces les pasa a uno, no recuerdo, vi a una persona en la calle, no me acuerdo bien, etcétera, pero enseguida me viene a la cabeza, qué sé yo, Facultad de Medicina. Entonces empiezo a ligar cosas, ¿no? Llego a casa, veo el libro de fisiología, y digo, mira, este es el que me daba fisiología, etcétera. Por eso tengo fragmentos en todos lados. Esto no importa, ¿sí? Bueno, esto ya se los dije, las memorias episódicas tienen contenido autobiográfico, ¿sí? O sea, que deben suceder uno mismo, en general, ¿está bien? Las memorias semánticas no tienen este contenido autobiográfico y no por fuerza debo recordar cómo, o digamos, cuándo o cómo aprendimos la información, ¿está bien? Esto no importa. Bien, y fíjense, esto sí, perdón, una cosa importante. Para la memoria episódica, ¿sí? La memoria episódica, o sea, los eventos que me pasaron, ¿sí? Lo autobiográfico, si yo hago una exposición repetida, o sea, cuento algo que me pasó el verano pasado y dentro de un mes lo cuento, el año que viene lo cuento, etc., a medida, ¿sí? A medida que voy repitiendo esa memoria autobiográfica, ¿sí? Fíjense en que se debilita, se debilita. Y esto es lo que hace que cuando uno cuente un episodio que le pasó hace 10 años, está bien, y lo ha contado varias veces, etcétera, le vaya agregando cosas, le vaya sacando cosas, por lo cual el testimonio final es diferente a lo que verdaderamente ocurrió. ¿Sí? Es completamente diferente. En cambio, en las memorias semánticas, la exposición repetida aumenta. Por eso cuando estudiamos una lección, nosotros repetimos, en general se fortalece esa memoria. Pero más fortalecida va a estar la memoria semántica cuando yo pueda anclarla a algo viejo, ¿sí? A un concepto que ya tenía, porque si no queda como algo aislado por ahí. ¿Sí? Vieron que comúnmente también uno cuando estaciona en un lugar siempre, muchas veces, digamos, estaciona después no recuerda dónde dejó el auto. ¿Sí? O sea, si todos los días estaciono el auto en el mismo lugar, la memoria episódica de ese episodio, de todos los eventos que son muy parecidos, se confunden, lo cual empiezo a dudar de dónde dejé el auto. Esto que les decía recién, cómo esa memoria episódica se va deteriorando. ¿Sí? Bueno, perdón. Y bueno, hay una pregunta, obviamente, básica, que es, ¿qué apareció antes? ¿Lo episódico, lo semántico? Desde ya, si yo les digo a ustedes, el verano pasado yo fui, qué sé yo, a Mar del Plata, ¿sí? A la playa, es obvio, ¿sí? Que hubo algo conceptual, ¿está bien? Que tiene que ver con, si no sé qué es una vacación, qué son las vacaciones, si no sé lo que es el mar, no sé lo que es la playa, ¿está bien? Muy difícil que yo le diga fui a la playa el año pasado, ¿está bien? Entonces, en general, obviamente, lo semántico precede el episodio. ¿Sí? Esto no importa. Esto no importa tampoco, ¿sí? Bien, y otra cosa, sí interesante, que esto sí se los quería mostrar, hay un experimento de Branford y Johnson de la década del 70, ¿está bien? Que tiene que ver como el prerequisito que uno tiene que tener, ¿sí? Para estudiar todo lo que es semántico, ¿no? Siempre anclarlo con otra cosa, ¿sí? Articularlo con otra cosa que aprendió. Fíjense lo siguiente. Si yo les pongo esto,
¿no? Este texto que dice: si los globos se reventaban no podían llevar el sonido porque todo estaría muy lejos del piso. Una ventana cerrada también impediría el sonido fuera transportado. La mayoría de los edificios están bien aislados. Como toda la operación depende de un flujo estable de electricidad, un corte en medio del alambre también causaría problemas. El tipo podía gritar, pero la voz humana no es lo suficiente fuerte para llegar lejos. Otro problema es que se podría romper una cuerda del instrumento. Por consiguiente, no habría acompañamiento del mensaje. Es claro que la mejor situación implicaría una distancia menor, así habría menos problemas potenciales con el contacto cara a cara, un menor número de cosas podían ceder más. Cuando yo estudio así, y esto nos pasa, ¿no? Que estudiamos una cuestión y la queremos echar así toda de memoria, lo más probable es que si el profesor que tenemos adelante nos saque una de estas frases, nos perdimos completamente. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que sucede, ¿sí? Cuando yo le pongo a una persona una cosa como esta, o estudiamos de esta manera, recordamos el 20%, ¿sí? Pero si a uno le ponen este dibujo, ¿sí? Que ustedes están viendo ahora, donde hay un hombre tocando una serenata con su guitarra, ¿no? Conectado a un amplificador, con cables que elevan ese parlante arriba a los globos, ¿está bien? Las ventanas del edificio. Ahora está claro, ¿no? Que si los globos se revientan, no se puede llevar el sonido porque estarían muy lejos del piso. Si la ventana estaría cerrada, también, ¿está bien? También dependemos del flujo de electricidad. Un corte del alambre, ¿sí? Un corte del alambre tampoco llevaría la música. Y si se me corta la cuerda de la guitarra, tampoco, ¿sí? Es decir, en el contexto entendemos más. Entonces, siempre que podemos dibujar, ¿sí? Contextualizar, siempre la posibilidad de recuerdo es muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Digamos, si yo coloco en una persona, ¿sí? le digo que recuerde un párrafo, ¿está bien? Y previamente, digamos, pongo un dibujo asociado a ese párrafo, previamente el dibujo, fíjense que la tasa de recuerdo es mayor, ¿sí? Que si el dibujo lo pongo después del párrafo, obviamente, o sin dibujo. Eso desde ya. Por eso les pedimos a todos que antes de que lleguen a clase lean el capítulo, ¿bien? De alguna manera, para que la cabeza se preste a recordar un poquitito más de estas cosas. ¿Esto no importa? Bueno, obviamente todo esto es lo que impacta y es lo que nos meten en los medios de comunicación, ¿sí? Si ya saben que en los medios de comunicación contar un mismo hecho muchísimas veces va a hacer que nosotros repitamos ese hecho muchísimas veces, al final del día inventamos nosotros un hecho y lo tergiversamos completamente, ¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder? Si el medio de comunicación nos mete tal persona se robó tal cosa, ¿no? Tal cosa, y después a las 2 horas lo mismo, ¿no? Como hace unos años, ¿se acuerdan que cada 10 minutos nos ponían que había un asalto? Un asalto, lo más probable es que al final del día nosotros lo único que tenemos es que no fue el mismo asalto contado cada 10 minutos, sino que hay mucha inseguridad. De eso se tratan las noticias, ¿sí? De eso juegan con nuestra memoria. Y ni que hablar con esto que ha pasado en este último año y medio, donde hay gente que ha repetido lo que algunos han dicho sobre que no hay pandemia, ¿está bien? Para que sea esto más grave todavía, este es el expresidente de Estados Unidos, un ex actor de Hollywood, Ronald Reagan, ¿sí? Que siempre en su campaña electoral contaba una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que él decía que había un soldado en la Segunda Guerra que no pudo saltar desde el avión cuando el avión fue averiado, ¿está bien? Y que había un paracaídas, etcétera, pero digamos el comandante, en vez de saltar con ese paracaídas, no lo abandonó y le dijo: no importa, hijo, aguantaremos juntos. Esto es una anécdota que contaba Ronald Reagan de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero se olvidó de algo Ronald Reagan, ¿sí? Que en realidad era el final de una película de 1944, ¿sí? Que se llama Alas y una plegaria. En esa película hay un soldado de la Segunda Guerra que cuando se avería, digamos, sufre un daño el avión, dice exactamente: no importa, hijo, aguantaremos juntos. Él no es que estaba mintiendo, ¿sí? No estaba mintiendo, pero lo que estoy diciendo es que él, vuelvo a insistir, era un ex actor de Hollywood, etcétera, tomó esta memoria que traía, ¿sí? Esta memoria de haber visto esto, y repetía como si lo hubiese vivido él, pero jamás fue así, ¿sí? Entonces, el primer concepto, ¿sí? Así como los sentidos nos engañan, las memorias también nos engañan, ¿sí? Entonces, no nos dejemos engañar por aquellos que no tienen memoria o por aquellos que obviamente nos incitan, digamos, a memorizar cosas que necesitan. Otra amnesia que puede pasar de la fuente y que puede dar lugar a los plagios pero en forma inconsciente lo llama criptomnesia, ¿sí? Yo le voy a hacer escuchar, espero que escuchen esto. ¿Están escuchando? Sí.
obviamente, Seducirán, ¿sí? Una canción. Y lo que les muestro ahora es Sweet Home Alabama. Bueno, como ustedes ven, las canciones son iguales, ¿está bien? Sin embargo, digamos, esto ocurre porque muchas veces uno, ¿está bien? Escucha muchísimo tiempo esto, escucha, pero en la medida que pasa el tiempo y repite todo esto o está en su memoria guardado, ¿sí? Va perdiendo, ¿sí? Va perdiendo digamos, el contexto real, digamos, de dónde ocurrió y puede generar una especie de plagio, pero que en realidad es una criptoamnesia, así es, sin querer pasan estas cosas. Fíjense, yo les muestro otra acá, esto es una canción conocidísima de George Harrison. Bueno, y ahora les muestro una canción previa a él. Bueno, como ven, son dos canciones iguales. George Harrison sufrió un juicio por esto. Él alegó esto, ¿sí? Incluso dijo, la verdad no me di cuenta, conozco esa canción, me encanta esa canción, pero hacía 1000 años que no la escuchaba. Y en realidad yo un día compuse esta canción, no me di cuenta, hago lo que quiera y lo perdonaron. ¿No? Porque, digamos, apeló a la criptoamnesia. Por supuesto, lo perdonamos, ¿sí? Por supuesto. Bueno, y así hay muchos, pero muchos ejemplos. ¿Sí? Muchos ejemplos. Si ustedes creen que no nos manipulan, ¿sí? Con la información en nuestra memoria, acá hay otro experimento que sucedió, que es la noticia falsa, la foto falsa, ¿sí? Fíjense en lo que se hacía. Se agarraba una foto de una persona con su hijo, por ejemplo, ¿sí? Que tenían de alguna vacación pasada y se la photoshopeaba, se la ponía arriba de un globo aerostático. Uno dice, ¿quién va a mentir? ¿No? Digamos, si yo me pongo ahí arriba, yo puedo decir, nunca estuve en un globo aerostático. Sin embargo, le mostraron a la participante las fotos trucadas, le dijeron si podían recordar, y luego de varias veces en que se insistió con esto, el 50% de las personas dijeron que recordaban el paseo, que nunca habían hecho. Que nunca habían hecho. Entonces, digamos, esto no es un mentiroso. También esto es lo que quiero que quede claro. ¿También? Esto es la capacidad de manipulación que puede tener nuestra memoria y las fallas que podemos tener en nuestra memoria. ¿Sí? Entonces, digamos, si vamos a ser científicos, no confiar, digamos, en los sentidos, no confiar solo en la memoria, sino ver, probar, probar. ¿Sí? Nadie se muere por estar en contacto con otro, absolutamente. Bueno, voy para adelante, esto es importante. Bien, y eso era la explícita. La semántica, que era esa que yo le decía que es a largo plazo, ¿sí? Declarativa, ¿está bien? Pero que tiene que ver con cosas abstractas, bueno, que aprendí en el colegio, en la escuela, en la universidad, ¿está bien? Esa memoria se organiza de una manera que nos permite recuperar la información por diferentes signos. Entonces, si yo veo esto que está ahí, que es un elefante, pero no, ¿cómo se llama esto? Digo, no me sale la palabra elefante. Hay varios lugares de mi cerebro que rápidamente, ¿sí? Hablan de África, marfil, trompa, grande, sonidos, mamíferos, ¿sí? Y todo eso me trae la memoria elefante. Por eso que lo bueno de que las memorias explícitas a largo plazo estén fragmentadas en diferentes lugares es que si yo lesiono un lugar no pierdo, ¿sí? Esto es la totalidad de la memoria, ¿sí? Sino que, digamos, puedo recuperar parte de esa memoria de otros lugares. Y la memoria semántica se organiza en redes. Por eso a veces les pedimos a ustedes también que para estudiar hagan redes conceptuales o mapas conceptuales, que es esto que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, donde empiezan de lo general a lo específico para estudiar, ¿sí? Entonces, fíjense que es jerarquizado. Entonces, yo sé, por ejemplo, ¿no? que un perro es mamífero, ¿está bien? Los mamíferos respiran aire, ¿sí? Producen leche, tienen pelo, etc. Y que mamífero es un animal, ¿sí? Y de perro, ¿qué rescato? Que ladra y mueve la cola. Entonces, hago una cuestión semántica, ¿sí? O sea, eso está claro, ¿sí? Entonces, hay jerarquías, ¿sí? Hay jerarquías. Como todo, siempre hay excepción. O sea, en estas redes semánticas, que son así como estudiamos nosotros, ¿sí? Si yo me quiero saltar algo, ¿sí? Por ejemplo, veo un dálmata, ¿está bien? Y me quiero saltar en esta escala, tengo problemas, ¿está bien? Porque yo ya armé una jerarquía.
Entonces no puedo saltar esta jerarquía, ¿sí? Tengo que recordar inmediatamente la jerarquía para poder entender rápidamente. Por eso cuando veo un perro, ¿sí? En mí surgen un montón de cosas, ¿sí? Que algunas son más inconscientes, otras no, pero que podría responderlas rápidamente, como que el perro es un animal, ¿sí? Como siempre les dije, hay excepciones. ¿Cuál es esa excepción? Y que hay lo que llaman nodos atípicos, ¿sí? Fíjense, cuando yo digo ave, ¿no? Para mí un ave es algo que tiene alas, que puede volar, que pone huevos, ¿sí? Y fíjense, pero en ave está el canario y está el avestruz. El problema es que el avestruz no puede volar, ¿sí? Y es más grande habitualmente que el resto. Entonces muchas veces me cuestan, digamos, algunas cuestiones cuando me descontextualizan, digamos, de sacarlas porque es como que parecen salirse de esa red que yo me generaba. ¿Sí? ¿Te importa? Bien. ¿Cómo se adquiere la memoria esta explícita, episódica y semántica? En general, primero obviamente la adquirimos por los sentidos, por la lectura, por ver cosas, escuchar cosas, etc. Toda esa información que primero entra por todas las vías sensitivas van a las áreas sensitivas primarias, ¿sí? Luego pasan a las secundarias y después a las áreas de asociación, ¿sí? Que hay varias, ¿sí? De esas regiones de área de asociación, la información va a pasar, ¿sí? Por todo lo que es la estructura parahipocámpica, ¿sí? La corteza, como ven acá, ¿sí? Periordinal, entorrinal, el giro dentado y el hipocampo, ¿sí? El hipocampo es lo que le extirpamos a nuestro HM, ¿no? Nuestro amigo, ¿sí? Por el cual perdió la capacidad de consolidar. Entonces es importante que esa información haga que todas estas neuronas empiecen a descargar una tras de la otra, con esa información. Y luego, ¿qué hace el hipocampo? ¿Sí? Cuando recibe esa información. La vuelve a pasar por acá, por todas estas estructuras, y las vuelve a guardar en diferentes áreas de asociación. ¿Sí? O sea, que hace todo un camino de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. ¿Sí? Entonces, en nuestro resumen de ese paciente que habíamos visto, le sacamos los dos lóbulos temporales, ¿sí? La memoria a corto plazo, la sensorial, estaba intacta, porque tenía que ver con los sentidos, ¿sí? La memoria a largo plazo también está intacta, porque si el paciente HM, después de la cirugía, yo le preguntaba, ¿qué te pasó de chico? Él recordaba el accidente, quién lo atropelló, bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que faltaba es la consolidación, ¿sí? La consolidación, ¿está bien? Esto era lo importante. Y también lo que descubrimos es que a pesar de no tener lóbulos temporales, podía adquirir destrezas motoras, como hacer el rompecabezas, etc. ¿Sí? El problema es que no recuerda cómo aprendió esas destrezas. ¿Está bien? O sea, la consolidación seguía fallando. Bueno, esto no importa. Bueno, para ver todo este tema tienen muchas películas que hablan sobre esto, ¿sí? Sobre la consolidación, de no poder pasar de memoria a corto a largo plazo. Tienen muchas películas para ver esto. Y me quería detener en la memoria ahora implícita, porque nosotros antes vimos esta, la explícita, episódica y semántica, y ahora paso acá, a la implícita o no declarativa. Y dentro de esa encuentro que hay 4 tipos: la procedimental, el priming, el condicionamiento y la habituación. Entonces empiezo con la de procedimientos, ¿sí? La memoria de procedimientos es aquella que me permite adquirir destrezas motoras, ¿sí? O sea, cómo hago las cosas, ¿sí? Cómo ando en bicicleta, cómo manejar, cómo hacer la cama, cómo servir el café, ¿sí? Son memorias de procedimientos, ¿sí? Son cosas inconscientes, uno no anda pensando cómo debo andar en bicicleta, ¿sí? En general se sabe que estas memorias de procedimientos, los centros efectivos donde se guarda, tiene que ver con los núcleos de la base y el cerebelo, ¿eh? Por eso las lesiones en los núcleos de la base y del cerebelo me permiten, me impiden el aprendizaje de cuestiones que tienen que ver con destrezas y habilidades. Luego está el priming, el priming o facilitación. El priming es una huella, ¿sí? Es recordar algo a través de huellas, ¿sí? Entonces, el priming me facilita el aprendizaje de un material, ¿sí? Al cual la persona se ha expuesto antes. Con eso mejoro el rendimiento, ¿sí? Y lo puedo evocar automáticamente sin ningún procedimiento consciente, ¿sí? Para eso tienen como ejemplo esta película, Focus, donde les muestra claramente cómo se logra el priming o facilitación. Ha sacado a Bill Gates de una suite para dársela a alguien.
¿Cómo sabías a quién iba a elegir? Vamos todo el día viviéndose. Desde que salió de su hotel hemos estado programando su subconsciente. Bueno, lo que ven acá es le muestran el número 5, lo programan inconscientemente, ¿sí? Cuando sale el vestíbulo, la camiseta 55, el portero con el 55. Le pusieron el 55, el 5 por todos lados. Fíjense, la ventanilla. Además, como dice él, no lo ve, pero lo ve, ¿no? No está viendo específicamente, pero ve el 55 en todos lados, la imagen de la persona. Una sugestión contigo, desde el número de flores de un florero hasta el tatuaje de la prostituta que le mandamos. El tatuaje de una prostituta dice que le han mandado, que dice 55. Sí, no solo es lo que ve, sino también. Y también lo que escucha, dice, hay un premio inauditivo. Hay 124 en simpatía por derecho. ¿No? En simpatía por el diablo de los Rolling dice bu, que es en chino mandarín. Sí. Entonces, ¿qué termina su memoria eligiendo? Una vocecita en su cabeza le dice, y él cree que sí. Y elige. Quiere que lo apunte. Y tú, al pasar le conviste. Lo llamamos el ratoncito ciego. ¿Yo soy el ratón ciego? ¿Eres un cabrón? ¿Sí? Entonces, la percepción del entorno, ¿sí?, de los estímulos deja una huella amnésica, ¿está bien? Y esa huella después la activamos por estímulos similares recuperando la información vieja, ¿sí? Son huellas. Que es, vuelvo a repetir, la forma en que también nos manipulan con este tema, ¿sí? Esto no importa porque ya es una subclasificación del priming, no tiene una importancia, pero también tiene que ver con esto que les decía antes, que mostré en HM. Si yo les muestro esto la primera vez, no pueden decir de qué se trata. Si voy mejorando la imagen, por ahí algo más, acá uno se puede dar cuenta que atrás hay una bicicleta, y cuando voy mejorando esa imagen, uno ya empieza a darse cuenta, ¿sí? La cuestión es que si en algún otro momento yo les presento esta imagen, aunque ustedes no la vean completa, ya pueden decir que cada una de estas cosas es, y yo puedo engañarlos con esto. Por supuesto, puedo engañarlos, ¿sí?, con estas cosas. Lo mismo en la lectura de palabras. Si yo les pido a ustedes que lean y recuerden estas palabras: león, casa, elefante, árbol, carrera, libro, astro, escalera, ¿sí? Y después se las quito y les digo ahora completen. Complete las palabras. Y obviamente uno acá que va a poner casa, porque es lo que estaba, ¿sí? O sea, yo ya les puse una huella, les sembré algo, digamos, para que ustedes completen esto, ¿sí? Y auditivamente también, ¿sí? Porque yo puedo agarrar y decirles león, ¿no?, casa, elefante, árbol, carrera, libro, astro, escalera, ¿no? O sea, les digo que ustedes lean león, casa, elefante, árbol, carrera, libre, y después pasa esto. Cuando le decimos complete las palabras, ¿sí?, yo les digo completen acá, hay un 60-70% de las personas que dice tigre, ¿no? No dice tierno, no dice ninguna otra cosa que empiece con tigre. ¿Por qué dice tigre si no estaba acá? Porque yo los puedo sugerir solamente con la lectura, león, o puedo decirles león y acentuarlo con la voz, ¿sí? De esa manera engaño luego para que ustedes digan lo que yo quiero que digan. Todo el priming está ubicado en diferentes lugares, ¿sí? Hay un priming semántico en el lóbulo temporal superior, el visual posterior, el auditivo temporal, ¿sí? Siempre en neocortezas. Bueno, y después nos queda el condicionamiento, ¿sí? En la habitación no la vamos a ver, pero el condicionamiento clásico y el instrumental. El condicionamiento clásico es Pavlov, ¿sí? Es Pavlov. ¿Qué hacía Pavlov? Agarró su perrito, le hizo una fístula, ¿está bien? Y primero, obviamente, le daba comida. Él notaba que el perrito, cuando le llevaba la comida, salivaba, ¿sí? Después lo que hizo fue, antes de llevarle la comida, sonar una campana, y luego de la campana le llevaba la comida, y el animal salivaba. Y después se dio cuenta que si tocaba la campana, el animal ya sabía que luego de esa campana venía la comida. Entonces, aún sin tener la comida, con la campana salivaba. Es decir, lo había condicionado, ¿sí? Esa es la característica del aprendizaje pavloviano, ¿sí? Y también esto, ¿sí?, se puede usar en la vida cotidiana. Esto lo pueden ver en internet, experimentos de chicos del colegio.
Les muestro uno solo para no perder tiempo. Vieron que lo que le hicieron a HM también le está soplando y cierra los párpados, ¿sí? Eso es lo que están haciendo. Perdón. Y luego, ¿qué hacemos? Lo vamos a condicionar con un golpe, ¿sí? ¿Sí? Soplido, golpe. Y cierra los ojos. Soplido, golpe. ¿Sí? Y después, aunque no hagamos soplido, aunque golpee, ya igual parpadea. Condicionamos su respuesta. ¿Bien? Y así hay varios, ¿sí? Y de esto dejamos de este aprendizaje asociativo, ¿sí? Que está el condicionamiento instrumental u operante también, hay que recordar a uno de los padres de la educación, ¿sí? Norteamericano, que es Skinner, ¿sí? Que, como ustedes saben, ¿quién se llama Skinner? El de los Simpsons. El director de los Simpsons. Exactamente, el director de los Simpsons se llama Skinner por este Skinner, ¿sí? Él decía que la consecuencia de una respuesta que da el individuo determina la probabilidad de que dicha respuesta vuelva a producirse, ¿sí? El problema es que Skinner, claro, trabajaba con palomas y ratas en una caja que se llama la caja de Skinner, ¿sí? En donde lo que hacía era en esa cajita poner una palanca, y el animal aprendía que si tocaba la palanca aparecía la comida, ¿sí? Entonces poníamos un animal hambriento, ¿sí? Y él aprende que al pulsar la palanca tiene la comida, ¿sí? Obviamente, también como le enseñamos esto, le podemos enseñar lo siguiente, ¿sí? Que es que si él aprendió esto y luego toca la comida, deja de tocar la palanca. Es decir, podemos hacer el condicionamiento inverso, digamos, también, que deje de tomar una conducta porque no tiene el alimento posterior, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Entonces, si después de que aprendió, ¿no?, que tocando la palanca le damos el alimento, si ahora lo privamos del alimento, ¿sí?, le enseñamos una nueva conducta, ¿está bien? Que cada vez que él toque la palanca no le va a venir alimento, por lo tanto, elimina la conducta de tocar la palanca, ¿sí? Entonces, el condicionamiento puede pasar de esta manera. Y ese condicionamiento que acabamos de ver está en el cuerpo estriado, aparentemente, y en la corteza prefrontal. Bueno, y acá tienen a Bart, ¿no? Cómo opera esto de Skinner, ¿no? ¿Cuál fue la falla importante? Primero, que estudiaban ratas y estudiaban palomas, y nosotros somos seres humanos, digamos, tenemos otra contextura mental, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Pero después, esto se aplicó en la escuela, digo, yo lo vivía, en la secundaria inclusive, digo, donde uno se equivocaba en algo y le hacían hacer esto, ¿no? Copiaban 100 veces. Entonces se pensaba, ¿no?, que el escribir 100 veces, esto predecía que la conducta después iba a ser la correcta. Cuando en realidad lo que ocurría después es lo que está haciendo Bart. Lo único que espera Bart es que suene el teléfono, el timbre, digo, para irse, ¿está bien? Y los seres humanos somos igual. Somos igual. Una pregunta, o sea que ¿el condicionamiento operante no funciona en humanos? ¿O sí? Sí. Ah. Sí, funciona. Uh-huh. Sí, el problema es que funciona, por supuesto. Sí. Pero, digamos, no es un método, digamos, de enseñanza ideal, a eso es a lo que me refiero, de conducta, ¿se entiende? ¿Sí? Porque, digamos, es un sistema de manipulación, pero es un sistema también con el cual nosotros usamos para aprender cosas, ¿sí? Digamos, nosotros podemos aprender de eso. Digamos, lo que les estoy mostrando no son sistemas con los cuales no aprendemos, son sistemas con los cuales aprendemos, que son muy buenos para ciertas cosas, pero también, digo, la función de nosotros como neurofisiólogos y estudiantes de medicina es saber que con estas mismas cosas nos manipulan. ¿Está bien? Digo esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hubo una época clara en este país donde cada 10 minutos un canal de televisión ponía el mismo accidente de tránsito en un lugar. ¿Está bien? Al final del día, ¿qué es lo que uno repetía? Que Argentina tiene una tasa de accidente de tránsito más alta del mundo. Y si es posible, más alta que en Marte. ¿Se entiende esto? Y si yo cada 10 minutos le pongo que una persona fue asaltada en tal lugar, al final del día, ¿qué repito?
¿sí? Que la inseguridad es terrible, ¿está bien? Entonces, ¿qué pido con eso? Más seguridad. ¿Qué trae después la más seguridad? Que necesitamos poner preso a gente, sin causa, sin hacer juicios, ¿entiendes? Así se manipula la sociedad. Este es el mecanismo, es así de sencillo. Cada uno hace lo que hace, digo. Ahora, si cuando ustedes meten, ¿sí? Si ustedes meten una barra de hierro en un tonel con agua, y cuando miran en el tonel la barra está deformada, digo, si ustedes ya se dan cuenta que los sentidos no nos engañan, miren si no nos van a engañar nuestras memorias, ¿no? La manipulación de nuestra memoria. Nosotros mismos nos engañamos al poner una barra dentro del agua, miren si esto no lo pueden usar los demás. Entonces, esto, digamos, es contextualizar las cosas, ¿está bien? Todo lo que les mostré son mecanismos de aprendizaje, son todos buenísimos, ¿está bien? En la medida que utilizan. Hay algunos que son mejores para algunas memorias y otros para otras, ¿sí? Por ejemplo, repetir una lección es muy bueno para recordar cómo estudiar potencial de acción, ¿está bien? Es muy bueno eso, ¿sí? Digamos, no hay ningún problema con eso. Ahora, tengo que saber que si yo lo estudio así de memoria y no se lo cuento a nadie, me va a ir más o menos. Si se lo cuento al de al lado, lo comparto con otro compañero o mi mamá, me va a ir mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y si pudiera operar, ¿no? Estoy diciendo cualquier pavada, operar y sacar un potencial de acción, mucho mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que estoy mostrando es que hay niveles y jerarquías, por lo cual lo que son destrezas las aprendo mejor haciéndolas. ¿Sí? Lo que son cuestiones de memoria hay cosas que no puedo hacerlo, no puedo ver un potencial de acción mientras opero, ¿está bien? Porque ni siquiera puedo operar, digamos, ¿está bien? Entonces la tengo que aprender. ¿Cómo la puedo aprender? Y contextualizando, dibujando, ¿está bien? No de memoria mirando el texto nada más. Entonces yo miro el texto, estudio y después hago el dibujo. Cuando hago el dibujo del potencial de acción y soy capaz de ver, de poner 1000 veces en ese dibujo qué es el potencial en reposo, qué es el umbral, qué sé yo, qué es la repolarización, lo más probable es que no tenga ningún problema en contárselo a otro y que apruebe el examen. Por lo menos lo que hace esa pregunta. ¿Está bien? Entonces, una cosa es estudiar de memoria y repetir, y otra cosa es meter varios tipos de aprendizaje en memoria. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna pregunta o duda que tenga? ¿No? No. Bueno, los dejo entonces. Yo no los dejo, yo